Litza, una mujer del peronismo, referente de Avellaneda y del Frente Renovador, del masismo, ¿no? En la región, dirigente importante y de peso a nivel regional. La diputada nacional Mónica Litza en línea. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día. Sebastián Farías te saluda. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el contacto No, por favor, y gracias por a la vos por... presentación. No, pero no, me quedé corto, Mónica. Bueno, Este, Mónica, nada, te iba a preguntar el verano, ¿no? Por si preferís la caipiriña o la leche chocolatada, los no indoor. sé, las indoor, si pileta, pelo pincho o piscina. Pero no, vamos a hablar sobre lo que es pendiente, ¿no? Que es la política, tiene que terminar la política, por lo menos el año, ¿no? Pero venimos de un Sí, momento sí. electoral bastante convulsionado y novedoso también, ¿no? Para arrancar, Mónica, nada, me gustaría una lectura tuya sobre los recientes resultados electorales, ¿no? Haciendo referencia Sí. a septiembre y octubre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con una mirada también desde la región, ¿no? Bueno, el tema fueron dos elecciones separadas por un lapso de tiempo breve, dentro de todo, con resultados muy dispares, ¿no? Ahí se vio evidentemente la fuerza de las gestiones territoriales que impactaron fuertemente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, gestiones de peronistas muy potentes que lograron ese resultado, ¿no? Ya en la elección de octubre, no es cierto que los intendentes no hayan trabajado, no es cierto que no se haya acompañado la lista de diputados, eso la verdad lo desmiento absolutamente, pero sí es cierto que los vecinos de cada una de las ciudades lo vivieron como una cuestión más lejana, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, voy a hablar de mi ciudad de Avellaneda, es lo que conozco y transito todos los días, que acompañan la gestión del intendente, pero por ahí o no son peronistas o no acompañarían una lista de diputados nacionales como la que se presentó, eh, por empezar. Además es cierto que aparecen cisnes negros Mm, permanentemente en ujú. la política argentina. Antes del cierre de la lista de septiembre, ayúdame a pensar, Sebastián, ¿te acordás que había toda una disputa acerca de la conformación del movimiento Derecho al Futuro, de Sí, Kicillof, y una disputa con la Cámara, una disputa con Poder, y ninguno de nosotros sabíamos a ciencia cierta si íbamos a ir en una lista de unidad o si iba a hacer una división, ¿no? En sí, términos electorales. sí. O en el medio ocurrió el cisne negro, que fue la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que eso también condicionó al peronismo a ir a una especie de unidad, no te digo forzada, pero digamos casi, Ujú. por esa circunstancia. Entonces, eh, todo eso llevó a que también en el medio, que se haga una lista que el peronismo vaya unido y el otro cisne negro que le aparece en este caso al gobierno nacional es la cuestión de Esper, Claro, claro, claro. que a ver, en septiembre le jugó favorablemente, había aparecido lo de Andis, el tema de de Perdimos la señal. la Mónica, Se ¿nos nos escuchás? fue Acá y Mónica. Sebastián. ¿Nos escuchás? Hola Rubén, sí, perfecto, los Ahora escucho sí. perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí. Por eso, Cerrá la idea, ¿no? De los cisnes, del cisne negro. Bueno, que aparecieron primero la detención de Cristina, que ocasionó la unidad del peronismo para la elección de septiembre. Se destapa lo de la coima de Andis, de Karina, compañía. Hacemos una muy buena elección en septiembre y en octubre el gobierno tiene también en el medio una recuperación muy fuerte que es el apoyo de Estados Unidos, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos y la intervención que hacen en la economía. Ujú. Más allá también del tiempo que tuvieron de recuperación, tuvieron también el tema de SPERT, que la verdad que nosotros pensábamos que iba a impactar de Ujú. una forma mucho más negativa de la que impactó. Evidentemente en la Argentina hay cosas que tienen un impacto más grande que otros. El tema de la economía es fundamental, es clave para cualquier elección. Y el tema de la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, la estabilidad y el efecto también del posible caos que iba a sobrevenir si al gobierno
mal en las elecciones. Bueno, todo eso llevó a ese resultado que en términos legislativos lo fortalece un montón al gobierno nacional, le da un músculo impresionante. Nosotros veníamos en la Cámara de Diputados de tener algunas pequeñas batallas ganadas, el tema del financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad, Garraham, la movilidad jubilatoria, que después la terminan vetando, pero ya estamos logrando construir mayorías puntuales para poder resistir los vetos. El gobierno estaba muy golpeado, el tema de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados por el tema de las coimas y todo lo que estaba saliendo a la luz, venía ya asomándose al precipicio. Bueno, apareció ahí tío Sam y los salvó, ¿no? Creo que fue fundamental la intervención del gobierno de Estados Unidos en la recuperación del gobierno, porque Mónica, evidentemente sí. No, preguntarte, ya con el diario del lunes, ¿fue un error el tema del desdoblamiento en la provincia? No. Imagínense que si no hubiéramos desdoblado, tal vez el escenario de octubre nos hubiera llevado puestos a muchísimos distritos, consejos deliberantes, legislatura y hubiera sido peor. Yo creo que fue una decisión muy además el tema de que iban a convivir dos sistemas electorales distintos, ¿no? En un mismo Claro. En un mismo día. Así que yo creo que fue una decisión acertada y que la provincia de Buenos Aires pudo por primera vez discutir una agenda más local, ¿no? Que es lo que se discute cuando vos elegís concejales y legisladores provinciales. Generalmente cuando al ir las elecciones unidas, la elección nacional te arrastra la local y empezás a hacer una discusión nacional. Entonces esta vez se pudieron debatir proyectos locales, por eso los intendentes superaron en muchísimos casos los 60 puntos porcentuales de votos en los distritos, ¿no? Yo creo que eso tenemos que mirarlo como un acierto. A ver, Mónica, yo hablaba también con dirigentes del peronismo que, bueno, con ciertos matices también reconocían en cierta forma el acierto de la boleta única, ¿no? Aunque hay que reconocer que hubo mucha gente que quizás no estuvo muy informada y eso se tradujo en los números referidos a los votos anulados, ¿no? Que hubo muchos más votos anulados con una boleta única que con las tradicionales boletas de papel. ¿Vos qué opinás de este sistema? ¿Está bueno? ¿Hay que perfeccionarlo? A mí me parece que está bueno, que democratiza mucho el tema de la participación, ¿no? Porque el tema de que imprimir, que cada fuerza política tenga que imprimir las boletas, también encargarse de que estén en cada cuarto oscuro. La provincia de Buenos Aires particularmente es muy grande, tiene muchos establecimientos los días de los comicios. Me pareció que el sistema funcionó, nosotros no tuvimos ningún problema, es rápido, es decir, tiene sus pros y sus contras. El sistema tradicional de la boleta papel, la boleta que no es la boleta única, la boleta que se utilizaba tradicionalmente, tenía la posibilidad de que uno se acercaba a su vecino con la boleta, y la llegada de la boleta antes de las elecciones era todo un tema. Era como llegar a la boleta, a ver, la gente se ponía con tiempo a mirar, se ponían los anteojos, miraban los candidatos, era todo un acontecimiento y además era una posibilidad que nos brindaba a la militancia para acercarnos con la boleta al vecino y explicar, ¿no? Eso con la boleta única de papel no ocurrió y no va a ocurrir porque no hay boletas para distribuir. Las boletas las conocimos el día que fuimos a votar. La gente, por ahí yo la había visto antes, ¿no? Pero la gente la vio en papel, en la realidad, el día que la fue a votar, y creo que a todo el mundo le pareció muy chica, no se entendía bien, las fotos prácticamente no se veían, ni que hablar de las letras, y también la imposibilidad de ver la lista completa. O sea, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que son experiencias que hay. Yo creo que para atrás es muy difícil que se vuelva, pero que hay cosas que por ahí con la boleta única se debieran mejorar. Ahora, también en la conformación de las nóminas, también para septiembre, para octubre. Para la de octubre, a mí lo que me dijeron es que algunos se fueron a dormir con una lista en la cabeza y se despertaban el otro día con otra, con una nómina completamente distinta, que fue la que finalmente jugó. Esto uno entiende que tiene que ver en el marco de la discusión interna del peronismo,
que parece ser interna del peronismo, que parece ser que se reactivó recientemente, ¿no? Otra vez la discusión entre los referentes de la Cámpora, Mayra Mendoza por un lado, también el sector de Axel Kicillof, las críticas en torno a la gestión. Volvemos a lo mismo, Mónica. Bueno, lo de la lista no, en lo que es la lista de Fuerza Patria, no fue así. Creo que se supo con certeza cómo se iba a conformar. Obviamente que hubo mucha disconformidad. Y además hay una cosa que es muy evidente: no podemos tapar el sol con la mano. En realidad lo que se hizo fue una unidad electoral, pero hay un montón de cosas que no están saldadas dentro del peronismo. Son discusiones que sí o sí se tienen que dar, y yo entiendo que la unidad real se hace de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que eso en algún momento empieza a aflorar, ¿no? Diferencias, matices. A ver, si ustedes miraban el escenario del búnker de La Plata el día del 26 de octubre a la noche, veíamos un sinfín de dirigentes en ese escenario. A ver, no los voy a nombrar, pero a todos, pero Grabois, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, bueno, los demás que estaban. Entonces hay gente que le puede gustar Máximo Kirchner, pero no le gusta Massa. Hay gente que le gusta Máximo, pero no le gusta Grabois. Hay gente que le gusta Kicillof y no le gusta Máximo. Es decir, no hay una síntesis lograda en esa unidad que se mostró. Hay muchas diferencias, y obviamente las diferencias tarde o temprano florecen, y me parece que es lógico pensar con tiempo un mecanismo para que, ojalá el peronismo encuentre un mecanismo para poner blanco sobre negro y para poder dirimir candidaturas, liderazgos, pero eso en lo electoral. Más allá de eso, creo que lo más importante es volver a conectar con la gente. El Mónica, peronismo perdió, sí. no, digo, ¿y cómo se para el Frente Renovador? ¿Cómo se para Sergio Massa frente a esto que vos estás muy bien contando, explicando? ¿Ve cómo se resuelve la situación? ¿Se mete de lleno? ¿Cómo lo ves? No, yo no creo que sea una cuestión solamente de Frente Renovador, lo veo también en los otros espacios. Yo Ujú. creo que todos están buscando un mecanismo para dirimir estas diferencias, ponele, y ver qué es lo que qué le vamos a proponer a la gente, porque la gente la está pasando mal y nosotros lo sabemos. Hay un montón de sectores que están golpeados. Ayer se publicó el índice de las pymes que cierran, y es una locura lo que pasa con el tema de la baja de persianas de micropymes, de pymes, de comercios de barrio, despidos. La gente no llega a fin de mes, no llegamos. Ujú. El, el, Mónica, pero yo el, te hago te hago la pregunta sobre el Frente Renovador porque, a ver, hasta donde yo entiendo, el Frente Renovador es un partido aparte del PJ, ¿no? Y a uno le daría la impresión de que esto entre la Cámpora y Kicillof se termina dirimiendo en algún tipo de interna. Es más, vos hablás con los protagonistas de un sector y de otro y te dicen, sí, esto hay que ir a una interna, hay que ver quién tiene más votos que otro, y en eso me parece que el Frente Renovador queda fuera, digo, ¿no? No, yo no creo. Mira, por eso me parece que vos lo estás midiendo en términos electorales. A ver, dale. Yo creo que tenemos que pensar en términos programáticos. Ok, ¿Qué es sí, lo sí. que pensamos? ¿Viste? ¿Qué es lo que pensamos de las nuevas modalidades del trabajo, de la reforma tributaria, la reforma laboral? ¿Qué pensamos? ¿Qué Argentina queremos? Cuando te decía recién antes que la gente la está pasando mal, ¿por qué votó mayoritariamente a la Libertad Avanza? Porque se da vuelta y nos mira a nosotros y no nos ve como alternativa. Dice, sigo poniendo el voto acá y le pongo una ficha a este gobierno por 2 años más. No creo que le hayan dado un cheque en blanco, ¿no? Ujú, Pero sí. le dan una oportunidad porque ven que nosotros no somos una alternativa. No fuimos capaces de transformarnos todavía en alternativa, y no más allá de que si es con una interna o como, porque ahí estamos hablando siempre de candidaturas, y yo creo que lo que tenemos que hablar es de ideas, porque ni la Libertad Avanza, ni Fuerza Patria, se los puedo asegurar, el domingo 26 de octubre sabían cómo iba a ser el resultado. ¿Y No, saben no, por qué? no. Sorpresa de Porque todo. no conectamos ni nosotros, ni ellos con la gente, porque si no lo hubiéramos percibido. Hay Ujú, una desconexión con el pueblo, con la gente enorme de la política, y eso no lo pudimos resolver todavía. ujú.
Mónica, y en Avellaneda, ¿cómo ves la situación? Porque acá también se inicia un proceso nuevo de sucesión, ¿no? Así como están las cosas, Ferraresi no puede reelegir. ¿Cómo ves ese proceso, este proceso? Bueno, yo creo que hablar, y no es por esquivar el Sí, sí. tema, ¿no? Pero creo que estamos en un momento que primero tenemos que resolver, primero lo primero, que es Ujú. como decía antes, quiénes somos, tenemos una crisis identitaria muy grande, resolverla y ver hacia dónde avanzamos desde ahí, ¿no? Retomar Ujú. el vínculo con la gente, eso es fundamental, entender que la sociedad cambió, que la política cambió, que el mundo cambió. No podemos pensar la política hoy con las ideas de la semana pasada, porque el mundo ha cambiado. Entonces, cuando se habla de renovación, porque últimamente estamos escuchando renovar no es poner un pibe, una piba de 20 años en una lista, ¿no? Si no cambiamos las ideas, si no cambiamos la cabeza, porque los hilos siempre se notan. Entonces, esa no es la alternativa es ver cómo nos ponemos de pie frente a esta sociedad globalizada, una sociedad de plataformas, donde la gente está todo el tiempo comunicada con el mundo, con noticias, la velocidad de la información, la rapidez con la que se accede, entender el mundo de hoy. Entonces, si podemos entender desde el peronismo esos fenómenos, y bueno, ahí nos daremos seremos una opción. Y cuando seamos una opción, veremos quiénes son los que representan mejor esas ideas. Hay algunos, por ejemplo, me parece que discutir candidaturas ahora en este marco en el que estamos metidos una nube de humo, no tiene ningún sentido, porque yo te podré decir, bueno, la sucesión en Avellaneda puede ser tal o puede ser cual, y en realidad si no terminamos siendo una alternativa, no tiene ningún sentido hablar de hoy de nombres. Mónica, vos diputada nacional desde el 2021, ¿verdad? Sí, sí, estoy terminando mi mandato. Una reflexión con respecto a modo de balance, ¿no? De este camino a nivel legislativo y un panorama sobre lo que se viene, ¿no? En las cámaras, unas cámaras heterogéneas con el ingreso de nuevos legisladores. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, estos 2 años, los 2 primeros años de mi mandato tuvimos una realidad, porque era el gobierno de Alberto Fernández, la presidencia de la Cámara Sí. estaba en manos de Sergio Massa, Mm. y después, bueno, se perdieron las elecciones y cambió. O sea, los 2 primeros años de este mandato mío fueron de una manera y los 2 últimos totalmente diferentes, ¿no? Cambió la presidencia de la Cámara, cambió el gobierno nacional, cambió la relación de fuerzas, pasamos a ser oposición, pasamos a ser una oposición importante en número, porque somos el bloque más grande, pero no llegamos al número mágico que es 129. Teníamos que hacer permanentemente alianzas con otros diputados y diputadas, y el gobierno nacional, como todo gobierno nacional, tiene un montón de herramientas para trabajar sobre las voluntades de los gobernadores, y los gobernadores tienen diputados y diputadas que les responden. Entonces, nos era muy difícil en la primera etapa del gobierno de Milei poder construir una sesión, poder llegar a una agenda. ¿Qué pasó en los últimos meses? Milei, por errores propios, por mala praxis política, empezó a dinamitar puentes, se peleó con todo el mundo, con los gobernadores, todo, y ahí empezamos a recibir algún apoyo de algunos diputados y diputadas que nos permitió construir algunas sesiones en las que pudimos declarar la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, el tema de garras, movilidad jubilatoria, emergencia en ciencia y tecnología. Ahí pudimos avanzar. Ahora, ¿qué pasó? Vino el 26 de octubre y otra vez se reconfigura el mapa legislativo con una fuerte impronta de La Libertad Avanza, ahora sumada ya oficialmente con el PRO y con algunas fuerzas provinciales, fruto también de la exigencia primero del Fondo Monetario Internacional que le hace al gobierno nacional de que fortalezca los vínculos políticos, y también ahora del presidente del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía argentina prácticamente, que también le dice lo mismo, que tienen que fortalecer el tema político. Entonces cambia el gobierno, un ministro del Interior más político, como Guido Santilli, la relación con los gobernadores. Entonces lo que yo veo es que viene un panorama muy difícil para el peronismo en estos primeros meses del próximo año legislativo. Mónica, muchísimas gracias. Un beso grande. Otro para ambos, gracias. Un Hasta saludo luego. al presidente.
Gracias, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí la teníamos, Mónica Liza, diputada nacional Che, por el Frente Renovador, ¿no? medio bajón esta última, ¿no? No, pero me parece que es la realidad, Es ¿no? un poco Vos eso. fíjate que ella misma lo dijo, empecé mis primeros años siendo diputada Un gobierno oficialista, claro, después soy oposición y ahora lo que se viene, lo que se les viene, ¿no? A los legisladores que quedan va a ser muy, muy complejo, sobre todo porque Sí, el gobierno nacional quiere avanzar con todo, con reformas muy, muy fuertes, ¿no? Estructurales. a mí me decían de que acá a un año, parece que no, pero las propuestas o las reformas que propone el gobierno de Javier Milei, las tres ya van a estar aprobadas. Es algo, es una visión, ¿no? Que tienen desde sectores del peronismo. Ahora, dinamitando los puentes que se habían construido, los diálogos en materia legislativa interna, los diálogos con los gobernadores también, todo completamente dinamitado y hay otras reglas en juego, que es la rosca particular con cada uno y poner, no sé, la caja sobre la mesa y se discutirá en base a los proyectos que necesita Javier Milei y lo que se va a poner en juego también es la canilla y los fondos que se abran para cada una de las provincias de nuestro país, ¿no? Lo que se necesita en materia de obra pública y otros recursos. Nada, es muy delicado el equilibrio y ahí en el medio del panorama juega el peronismo, que el peronismo, nada, que juegue la interna que quiera como el radicalismo, ¿no? Que juegue el juego que quiera, pero me parece que no debería quitarle el ojo a cuestiones cruciales que se están discutiendo, ya sea desde la sociedad, lo que necesita la gente, y por otro lado, la discusión que se viene en materia legislativa, ¿no? Hay que prestarle atención a estas cosas. Sí, lo que pasa que al no tener un liderazgo claro, me da la impresión que los legisladores andan como bolas y manija también, ¿no? Porque antes la referenciación era Cristina Fernández y al no ser Cristina Fernández en este momento, estar muy hackeada y estar en minoría, yo no sé cuál va a ser la referencia. A eso agregale que claramente hoy y lo vamos a ver en las próximas semanas, salvo que haya algún tipo de acuerdo muy, muy fuerte entre la Cámpora y el sector de Kicillof por el tema del presupuesto, pero muchos ya están adelantando la ruptura. Igual en el peronismo nunca la sangre llega, viste, al río en Siempre esta cuestión. está ahí, Sí, ¿no? siempre Pero están ahí al límite y se termina acordando. Pero bueno, en algún momento ese límite se corta, ¿no? Es tan finito que se termina cortando. Quizás sea este el momento, quizás no. Mónica Lisa plantea, bueno, tenemos que discutir cuestiones de fondo, pero cuando no tenés puntos en común, ¿cómo lo dirimís? ¿Cómo dirimís esas diferencias? Por eso yo planteaba, ¿qué va a hacer el Frente Renovador frente a eso? Bueno, ella insiste con que hay que seguir discutiendo un poco la teoría de masa, ¿no? De negociar y acercar a las partes. Un poco el reflejo de lo que ella decía del 26 de octubre a la noche era eso, ¿no? Eso estaban todos los sectores que pusieron la cara ese sí, día, exactamente. ¿no? Sí, pero también al mismo tiempo hay muchos heridos y muchas cuestiones que parecería ser que no se respetaron en el plano interno. Yo lo que decía hace un rato es algo que una fuente cercana a un municipio me decía, bueno, a la noche la lista era esta. Y dentro de la lista para candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Pará, presentaba... ahí hubo una confusión, me parece, con Mónica, porque vos estabas hablando de la lista de septiembre.